En este video tutorial y en la siguiente vamos a explicar sobre las distintas opciones que tiene Rhinoceros para iluminar una escena. En primer lugar, vamos a abrir el panel de renderizado, acá ya lo tengo abierto, y observemos en la sección de iluminación. El Rhinoceros nos ofrece varias maneras de iluminar. Entre ellas la luz cenital, que ya lo vimos en los videos anteriores, el sol y también la luz artificial. Para activar el sol podemos picar acá y abrir el panel del sol desde opciones picando de sol. Observemos el efecto del sol. Para esto vamos a activar la vista renderizada. Tenemos el sol activo. Lo desactivamos. Por defecto, la iluminación en Rhinoceros está activo, luz cenital y usar entorno personalizado para la luz cenital. Si desactivamos y activamos el sol, solamente observe la nitidez y la densidad de la sombra. Esta sería básicamente la diferencia entre la luz del sol y la luz cenital. Desactivamos y activamos el sol. Veremos ahora las distintas opciones de parámetros para modificar el sol. En la visualización perspectiva vamos a activar el modo renderizado y vamos a abrir estas opciones de visualización para verificar que en la visualización renderizada esté activa la iluminación de la escena, de modo que podamos apreciar las modificaciones que realizamos de los atributos del sol. En el panel del sol tenemos la opción de modificar el norte, que por defecto está en 90 grados. Si giramos, observe que rota la sombra. En intensidad lo dejamos por defecto en este valor. Los parámetros de la posición del sol es el azimut y la altitud. El azimut especifica la dirección en grados del ángulo del sol desde el norte. La altitud especifica en grados el ángulo del sol desde el ecuador. La posición del sol es de acuerdo también a la geolocalización del modelo y también al horario. Empecemos ubicando el modelo, geolocalizando, pongamos acá, aproximadamente en Santiago de Chile. La selección del mes y la hora nos permite calcular la orientación de la sombra y también su densidad. Podemos cambiar al mes de agosto y lo dejemos al mediodía. Observemos este renderizado en relación a esta que hicimos antes, la orientación de la sombra y la densidad. Si modificamos la hora, observe la longitud de la sombra. Y volvemos al mediodía, luego hacia la tarde. Es decir, que de acuerdo a la hora, también se modifica la longitud de la sombra y su orientación. Y bueno, la geolocalización es la misma. Activando el modo manual, aquí podemos modificar el norte, acá, la orientación del norte. Podemos ingresar manualmente también. Ustedes observen en el visor la modificación del azimut, que es el ángulo con respecto al norte. Por ejemplo, pongamos en esta posición. La altitud es el ángulo con respecto al ecuador. Podemos modificar la longitud de la sombra
modificando la altitud. Por ejemplo, a este valor puede ser ingresado manualmente como a través del deslizador. Parámetros del Sol nos resulta de utilidad para otros modelos, podemos guardar en nuestro archivo y se va a guardar con el formato RZoom. Podemos poner un número, por ejemplo cualquiera, y lo guardamos. Suponiendo el caso de que hemos trabajado con distintas posiciones y queremos nuevamente abrir o importar la posición del Sol que nos resultó interesante. En ese caso podemos regresar nuevamente a la posición del Sol con la que estuvimos trabajando. En este ejemplo veremos opciones de configuración del Sol en Rhinoceros. Abrimos el panel de renderizado y en el fondo utilizaremos color gradiente entre este y este color. Tenemos el plano de suelo activo. En el plano de suelo agregamos un material, en este caso un plástico, de un color gris también, similar al fondo. Activamos el Sol. En las opciones del Sol activamos el Sol con una posición del Sol, como ustedes pueden apreciar, de azimut y de altitud, en fecha y hora para ver la longitud de la sombra y orientación, pusimos en este mes en un horario que se puede apreciar acá, tipo 10 y un poco más del día. En geolocalización pusimos Santiago de Chile. Antes habíamos creado ya las vistas guardadas, una vista perspectiva y una vista sonométrica. Activamos el modo de visualización renderizada para observar la proyección, la longitud y la densidad de la sombra. Vamos a hacer un renderizado de esta perspectiva. Lo que queremos definir en este ejemplo son los criterios para seleccionar la posición del Sol en cuanto a azimut y altitud. Observen la longitud de la sombra, además la orientación de la sombra, que esto lo podemos seleccionar también con la elección de la fecha y hora, también del mes, de la geolocalización que ya previamente habíamos establecido en este lugar. Hacemos un renderizado, podrán apreciar que la sombra no tapa totalmente el modelo. A su vez, lo importante es mostrar un sector del modelo con iluminación y una sombra que se proyecte hacia el interior, de modo que la sombra con su densidad no tape el modelo en la parte interior. Además de brindarle la profundidad que tiene el modelo o los objetos en el modelo, la posición relativa de cada objeto con respecto a otro y también la información de la forma que tienen dichos objetos. En etapas sucesivas vamos a ir agregando objetos a la escena, de modo que se aprecie actividades que se pueden realizar en esta propuesta de un stand. Podemos modificar algunos parámetros del Sol. Para esto podemos activar el control manual y reducimos la altitud del Sol, por ejemplo,
a esta altura, vamos a hacer un render, pueden apreciar esta sombra que se ha desplazado hacia uno de los lados. Veamos qué pasa en el render de la perspectiva. Esta sería otra opción. Siempre que elegimos la posición del sol, tenemos que tratar de que la sombra se oriente hacia uno de los costados o hacia atrás, de modo que se pueda apreciar las actividades, como les dije anteriormente, y todo lo que sucede también en el interior. Es decir, que para hacer una síntesis, un criterio importante para seleccionar o definir posiciones del sol es que la sombra se proyecte hacia uno de los lados o hacia atrás del modelo. En este caso, en esta, y también en estas últimas que hicimos acá. Las posiciones del sol y sus atributos podemos guardarlo con la extensión que aparece acá para utilizarlo luego en el desarrollo de este modelo con otros elementos de renderizado.